Otra vez, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Siempre digo que los chicos que se inscriben a estos talleres son valientes, diría una profesora mía, son guerreros, porque llega un momento en el que ya estamos hartos de vivir como estábamos viviendo. Y no porque vivamos mal, sino porque a veces nuestra mente nos juega trucos. Y, y los truquitos no siempre son buenos. Y hay que recordar que la inteligencia emocional es la capacidad y la habilidad psicológica que implica un sentimiento, un entendimiento, el control y la modificación de las emociones propias y ajenas. Obviamente, para poder apoyar a los demás, pues primero tenemos que apoyarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos apoyamos a nosotros mismos? Simplemente dándonos el espacio para entender que somos un cúmulo de experiencias que a veces pues no tenemos muy claras. Y la realidad es que yo creo que el 70% de lo que vivimos en la vida nunca lo vamos a tener claro porque es muchísima información. Y lo que yo veo es mi realidad, pero no es la verdad universal. Entonces, desde esa perspectiva, pues bueno, vamos a vivir muchas experiencias que no vamos a entender, pero es importante que estas experiencias las acomodemos. Y toda experiencia tiene siempre un lado positivo. Hay una película muy linda que se llama Belleza Inesperada. Eh, no sé si la han visto, pero el día que tengan chance, Belleza Inesperada, y ¿quién sale? Sale este actor americano, William Smith. Creo que es de su propia producción, no estoy segura, pero bueno, es, es un ejemplo magnífico de cómo el caos que vivimos no tiene otra función más que despertar nuevas habilidades y conectarnos con situaciones y experiencias de las cuales nos habíamos desconectado y que son benéficas para nosotros. Y bueno, checamos que los aspectos de la inteligencia emocional eran 4 básicamente, que era percibir, comprender, manejar y utilizar las emociones. Y la semana pasada empezamos percibiendo cómo me sentía, conectándome conmigo. Em, Me gustaría decirles que vamos a entrar en un sistema en donde va a haber un autoconocimiento, pero la realidad es que la palabra autoconocimiento como tal es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener una idea de mí y esa idea de mí va a nublar lo que realmente soy. Entonces, desde la perspectiva filosófica, es muy difícil que yo llegue a entender con cierta claridad quién soy. ¿Por qué? Porque siempre va a estar tapada por esto que quiero ser, por mis prejuicios, por mis dolores. Entonces, no nos enfoquemos en el autoconocimiento, nada más vamos a enfocarnos en esta parte de poder percibir y de poder conectarme conmigo mismo. Y no importa cómo esté, yo sé, como dice Víctor Frankl, que siempre puedo estar mejor y que a lo largo de toda mi vida voy a experimentar distintas situaciones que me van a permitir desarrollar esta grandeza que yo tengo, esta grandeza con la que voy a poder ir conectando poco a poco. Lamentablemente, el tiempo de vida no me va a alcanzar para llegar a ser aquello grandioso que puedo llegar a ser, pero bueno, para eso se trata la vida, para que puedas irte desarrollando cada vez más y tener esta, esta percepción de que con las experiencias que vivimos vamos modificándonos y siempre es para bien, nada más que a veces nos cuesta un poquito de trabajo como visualizar. Pero creo que a medida que vamos aprendiendo a confiar en el proceso de la vida tal, de lo que nos sucede en lo cotidiano, nos vamos dando cuenta que pues puede haber mil opciones más, pero esas opciones quizá no son para mí. Esas opciones, si fueran para mí, estarían en mi presente. Tengo que aprender a, a hacer lo que se pueda con lo que hay. Y creo que esto va a evitar
la sensación de fracaso. Ahora se venden muchos talleres y muchos retiros, y hay estos masters y gurús, etcétera. Eh, y es interesante verlo, ver cómo piensan. Sin embargo, no todo se aplica a todos. Cuando vas a un campamento, por ejemplo, de emprendedores, hace algunos años fui y fue padrísimo porque pues te meten en la idea, ¿no? Tenía a un chino que me estaba repitiendo lo mismo durante hora y media. Por supuesto que te programa y por supuesto que está padre porque sales con una perspectiva diferente, pero hay que entender que la perspectiva de él es su perspectiva y mi perspectiva es diferente. Y yo me puedo juntar con estos grandes magnates del dinero, pero en el momento en el que me equivoco es cuando yo creo que voy a llegar a ser como ellos. Y la realidad es que ellos son seres únicos, así como nosotros somos seres únicos. Y el estar cerca de estas personas conecta con mi propia posibilidad de tener recurso, de prosperidad, pero no significa que vaya a ser igual. Nada más que a veces nos confundimos y creemos que al leer un libro o al ir a un taller vamos a lograr lo que el otro logró. Eso es literalmente imposible. Además, el camino que él tomó, pues es el camino que él tomó, que es muy diferente a nuestro camino. Nosotros necesitamos encontrar cuál es nuestro camino. Y sí, todo lo que puedan leer, todo lo que puedan experimentar es maravilloso. Nada más no tomarlo al pie de la letra, que es como lo que les digo, lo que les venga bien de lo que yo les digo, tómenlo. Lo demás, déjenlo ahí en reposo o deséchenlo. Acuérdense que por cultura, venimos de una cultura en donde te dicen que tienes que hacer el bien sin mirar a quién. Y está muy padre, está muy bien, pero para poder hacer el bien necesitas estar primero bien tú, porque si tú no estás bien, andas haciendo puros destrozos en el camino. Hay una frase que la primera vez que la escuché, dije, ay, qué feo, ¿por qué dicen eso? Ya después la entendí, que dice que todos los caminos al cielo están empedrados de buenas intenciones. Perdón, al infierno, no al cielo. Todos los caminos al infierno están empedrados de buenas intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que con una buena intención no basta. Cuando yo tengo una buena intención y sale media macabra, es porque yo no estoy bien. Por eso es importante desde, pues desde lo básico. Creo que el mirarnos y darnos cuenta de que estamos constituidos es lo más difícil en la vida. En el consultorio llegó una pareja esta semana, ella es psicoanalista y él es un doctor, médico traumatólogo, y para su estructura es muy complicada. Él me decía, pero ¿a qué vengo? Yo puedo solo. Y yo decía, en su interior él sabe que ya no puede, que ya hizo todo lo que pudo. Y fue una experiencia muy bonita porque a final de cuentas él logró darse cuenta que había una parte de niño que le dolía mucho. Y eso era lo único que le impedía estar bien con su esposa. Esta, esta creencia de que no puedes estar bien y que siempre tiene que haber dolor. Y a veces tenemos esa memoria en el cuerpo de mucho dolor y de que tengo que vivir así y si no vivo así, qué difícil y bla, bla, bla. Y recuerda que también traemos un estigma muy viejo que dice que el que más duele es el que se va al cielo. Eso no es cierto. ¿Qué tal si no hay cielo? Puede ser que sí haya cielo, no sé. Pero por si sí o por si no, pues lo mejor es estar lo más tranquilo posible y lo más abierto en el aquí y en el ahora para poder disfrutar las experiencias que la vida te da. Ya que te diste cuenta que en realidad la exigencia viene de ti, fíjate que no viene de ti todo. Al ratito vamos a desglosar esta parte de las creencias, porque puede ser que haya algo que tú recogiste de la familia o de la sociedad. Recogemos cosas cuando somos chiquitos, somos esponjitas, entonces vamos recogiendo información de todos lados. Y puede ser, no estoy diciendo que sea
el motivo, pero puede ser que, por ejemplo, tú hayas escuchado o hayas visto que una persona diariamente tiene que hacer muchas cosas para merecer. No puedes estar, y a veces puede ser un simple comentario como, ya estás de flojo. Yo conozco personas que me platican que los sábados y los domingos que no iban a clase, el papá los levantaba a las, eh, no sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana, para que no perdieran el tiempo. Entonces, así crecieron, pensando que, por ejemplo, el dormir, el descansar era una pérdida de tiempo. Y lo fuerte es que ya en la vida, em, eran personas que, por ejemplo, para poder descansar se tenían que enfermar. Una chica en particular, a ella le pasaba en Semana Santa, como eran 2 semanas de descanso, dice que se enfermaba y casi siempre iba al hospital. ¿Por qué? Porque había la falsa creencia de que mientras estés saludable y estés bien, no tienes derecho a descansar. Tienes que trabajar, tienes que hacer cosas. Y pues bueno, poco a poco iremos descubriendo esto. Acuérdate que la cuestión de la evidencia es por cosas organizacionales, para que nosotros podamos ver que efectivamente tú estás haciendo un trabajo, que bueno, al estar participando, pues yo me doy cuenta que estás haciendo un trabajo. Sin embargo, la cuestión de las evidencias, pues son más que nada para eso, para ver que tú estás dándole un seguimiento durante la clase. Y va a haber momentos en que escribas cosas y ya después le agregues otras. Es perfecto, ya no las tienes que modificar. Con que tú las vayas modificando internamente es más que perfecto. Y pues bueno, la experiencia de este taller es que puedas conectar contigo, que entiendas cómo te sientes, que entiendas las cosas que necesitas y lo que no necesitas también. Estar consciente de lo que amas, porque eso es bien importante. Cuando tú te das cuenta que amas, se relaja una parte de tu cerebro, nos da como cierta seguridad y que aceptes lo que quieres desarrollar y sobre todo que sepas para qué lo quieres desarrollar. Ay, yo quiero desarrollar mi habilidad de canto. ¿Por qué? Porque siempre he tenido la intención de cantar en una iglesia. Ok, perfecto. O porque el día de mi cumpleaños quiero hacer una coreografía. Cada quien tiene un para qué. El maestro de logoterapia, Víctor Frankl, decía que cuando hay un para qué, los cómo surgen. Cuando tú tienes claridad en algo y el para qué, inmediatamente empiezan a surgir opciones de cómo lo puedes ejecutar. El chiste es que tengas claro el para qué quieres hacer eso. ¿Para qué quiero descansar? ¿Para qué me quiero dormir temprano? Ah, pues para tener más tiempo de descanso. Siempre los para qué, en vez del por qué, recuerda que el por qué a veces es una postura de victimez. Y la realidad es que, pues, lo que les decía hace rato, el por qué, quién sabe. Ay, ¿por qué me pasó esto a mí? No sabemos por qué te pasó. Lo que sí sabemos es que te está ayudando a desarrollar cosas que tú necesitas para una vida futura. Cualquier situación difícil siempre va a ser para que tú desarrolles tus capacidades. Y hoy vamos a comenzar comprendiendo mis emociones. Vamos a abordar el tema de dónde vienen estas emociones. La semana pasada les platiqué un esquema que vienen de los dolores de la infancia, también vienen de lo transgeneracional, del ADN emocional de lo que mi gente ha vivido y también pudiera venir de situaciones sistémicas, que son las situaciones en donde mi comunicación no es clara. Y mi comunicación no es clara porque seguramente hay una emoción que está velada detrás. Es cuando, por ejemplo, le decimos a la gente, es que yo te quiero mucho y tú eres importante para mí, y la persona se te queda viendo y te dice, es que no lo siento. Ahí probablemente hay algo que tú no eres consciente que está tapando la emoción. Por eso es que la otra persona no lo percibe. No sé si se han fijado que inclusive hay ocasiones en que ni siquiera dices nada, haces un gesto y la otra persona te dice gracias o te dice, ay, qué bien.
y dices, bueno, no hice nada. En ese instante tú te conectaste con la intención real del momento y la otra persona percibe perfectamente lo que tú estás sintiendo. El, ok, vamos a hacer una actividad. Escribe, por favor, en 2 líneas, ¿qué sientes cuando hablamos de emociones? ¿Cuál es tu sensación? Acuérdate, escribe lo primero que venga a tu mente. ¿Qué pasa cuando hablamos de emociones? ¿Qué nos sucede en el cuerpo? A lo largo de nuestras vidas, pues nos enseña, ¿no? A que no es bueno expresar emociones, a que tenemos que tener ciertas actitudes, etcétera. Y no es que no las podamos expresar, es que las podemos expresar de una manera asertiva, que esa es la intención, de que yo me conozca. Eh, y el temperamento, el carácter, es algo que no cambia. Así somos, así nacimos. Algunos nacimos medios enojoncitos, pues vamos a ser enojoncitos toda la vida, pero vamos a poder bajarle la intensidad para que esto no merme la relación con los otros. Y sí, ese es un factor vital a la mayoría de las personas, y no nada más jóvenes, adultos inclusive, creo que son más difíciles todavía. Los adultos traemos como un chip de que pensamos que entre más grandes somos, tenemos que controlar más cosas, y la realidad es que no controlamos nada. Y es difícil conectar. ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Cómo no vas a saber? A ver, esto. Mm, no sé, es que no sé si estoy enojado, no sé si estoy triste. O hay gente que dice, es que ella es bien tranquila. Y ves a la persona y dices, es agresiva pasiva. ¿Qué hace un agresivo pasivo? No te habla, te ignora. Y eso es una agresividad. Y a veces no lo hacen porque quieren, lo hacen porque es la estrategia. Yo de muy niña, bueno, también de adolescente era, y yo creo que de adulto sigo siendo muy intensa para muchas cosas. Mi mamá era muy amorosa, pero por la situación que ella estaba viviendo, hoy lo entiendo, estaba siempre agobiada. Estaba muy agobiada con sus pensamientos. Entonces yo llegaba y me decía, haz, haz algo, ¿no? Así como, no sé, lava los trastes. Y yo decía, sí, pero de repente se me iba el avión y me ponía a hacer otras cosas. Y no es que no los quisiera lavar, es que no los quería lavar en ese momento. Y el pretexto era que se me iba el avión, ¿no? Entonces llegaba y me decía, no lavaste los trastes. Y yo, ay, ahorita los lavo. Y me ponía a lavarlos en el momento, y pues estaba el, la cocina más o menos, pues no era muy grande, pero ella estaba al lado cocinando. Entonces yo le empezaba a platicar, oye mamá, fíjate que bla, bla, bla. Pero como ya se había enojado conmigo, ya no me hablaba, me empezaba a ignorar. Entonces yo le decía, oye mamá, no me hacía caso. Mamá, y llegaba un punto en el que me desesperaba y le empezaba a decir, mamá, y empezaba a cantar. Ya cuando ella empezaba a cantar, oh, ya sabía que no había poder humano que me fuera a contestar. Entonces, eso a mí me generaba muchísima frustración. Con los años me di cuenta que era una agresividad pasiva. Ella no me pegaba ni me decía groserías ni nada, solo me ignoraba. Y ese ignorarme a mí me generó, pues, conflictos de niña, porque sentía que no me querían, pero creo que la parte resiliente hizo que yo desarrollara, por ejemplo, la parte del lenguaje muy rápidamente o de una manera distinta a la mayoría de las personas de mi edad. Y fue algo, hoy puedo ver que fue algo positivo, pero puede ser que haya otra personalidad, como por ejemplo mi hermana, la más chica, que su personalidad es diferente a la mía, y ella tendía como a tomar todo esto muy personal y se hizo muy callada y hacía lo mismo que mi mamá. Y a la fecha, a veces todavía le salta, ¿no? Que está molesta por algo, aunque no esté enojada conmigo, pero se queda callada. Y cuando le digo, ¿qué tienes? Que la confronto, me dice, nada, estoy cansada, y se enoja. Y pues bueno, así nos pasa. Lo importante es que podamos ser asertivos porque, por ejemplo, en este caso, yo me imagino que a veces ella coordina un área en una escuela
Me imagino que a veces se le dificulta la comunicación con los demás porque no le gusta conectar ni contactar con sus emociones. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No pasa nada si yo hoy les digo, oigan, chavos, fíjense que hoy estoy bien alterada porque me cobraron el doble en la tarjeta de crédito y pues fue un error de sistema y me dicen que tengo que pagar y ya luego me regresan el dinero, pero yo no tengo para... Y empiezo con mi rollo, ¿no? Es muy diferente a que yo los empiece a maltratar. Yo tengo claro que estoy enojada con el proceso del banco, pero eso no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, es importante el entendernos y el saber que no pasa nada. Y entre más hablemos de emociones, va a ser más fácil, porque la otra cuestión es que tampoco le tienes que decir a la gente cómo estás. Lo importante es que tú entiendas cómo estás para desde ahí poder ejecutar. Em, en alguna época me enojaba, como decía hace rato Francisco, yo sí aventaba cosas y ya con eso sentía que me alivianaba, pero pues bueno, no era lo correcto, porque pues rompía cosas que bueno, a veces me significaban mucho. Y me pude ir dando cuenta cómo me desquitaba con los que estaban alrededor. La típica frase de no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y yo decía, ¿por qué la gente no quiere estar cerca de mí? Pues por eso, porque maltratas a la gente y la gente ni siquiera sabe por qué o qué. Eh, entonces es importante el que reconozcamos. Y yo entendí que a veces era muy grosera cuando era muy hiriente, esa es la palabra. Era muy hiriente cuando estaba enojada. Entonces aprendí a callarme. Cuando me enojaba, decía yo estoy enojada y mejor me iba. Y con el tiempo aprendí a que mejor ponía un alto antes de enojarme, porque ya que estaba enojada me dolía hasta el estómago. Entonces es importante el que conectes, el que te des cuenta.